Vamos a trabajar con el tema 1.4 de la unidad número 6, que es el teorema de Pitágoras en su segunda parte. De acuerdo a cómo aparece en el texto, pues vamos a interpretar esta explicación siempre referente al teorema de Pitágoras. Y nos dice ahí que si se utiliza la semejanza de los triángulos y nos referimos a esa figura que aparece ahí, en este caso los triángulos ABC, que es el triángulo grande, dice que son semejantes a al triángulo CBD, que sería el triángulo que está en la parte superior, donde esa línea roja viene a ser la altura del triángulo ABC a partir del vértice C. Y entonces también resulta que el triángulo ABC también es semejante al triángulo ACD, que sería el que está en la parte inferior. Entonces, para establecer que en el triángulo ABC se cumple que BC al cuadrado más CA al cuadrado, que vendrían a ser los catetos, es igual a AB cuadrado, perdón. En este caso, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a trazar, como decimos, la altura, que es lo que está en rojo ahí. La altura del vértice C, que es con respecto al lado AB. Se forman los dos triángulos que hemos mencionado, el ADC y el CDB. Son los dos triángulos que se forman ahí. Y resulta que el triángulo ABC, que es el triángulo grande, es semejante, hemos dicho, al triángulo CBD, de la parte superior. ¿Por qué? Porque tiene dos ángulos congruentes, ¿verdad? Tiene dos ángulos congruentes. Entonces, la razón entre el segmento AB, que es la hipotenusa del triángulo grande, con la razón de ese segmento AB con el segmento que va de B a C, que sería la hipotenusa del triángulo de la parte superior, es igual a la razón del segmento que va de B a C, que es la hipotenusa del triángulo superior, con el segmento que va de B a D, ¿verdad? De B a D. Y esto se da por la semejanza de los triángulos ABC y CBD. Entonces, eso quiere decir que BC al cuadrado es lo mismo que tener AB multiplicado por BD o DB, como le quieramos llamar. Y esto por las propiedades fundamentales de las proporciones, ¿verdad?, que se ha visto anteriormente. De ahí resulta pues que el triángulo ABC es semejante al triángulo ACD. ¿Por qué? Porque tiene dos ángulos congruentes. Si usted se fija en la figura de abajo, se han separado esos triángulos que se formaron al trazar lo que es esta altura del triángulo ABC a partir del vértice C con respecto del lado AB. Entonces, quiere decir que CA cuadrado, que sería la hipotenusa del triángulo de abajo, CA cuadrado es igual a AB por AD, y esto es por la diferencia, por la propiedad fundamental de las proporciones, como en el caso anterior. Entonces, eso significa que si yo sumo CA cuadrado más BA cuadrado, es lo mismo que yo sume AB por AD más AB por DB. Y si usted se fija, ahí lo que tenemos es el factor común AB. AB multiplicado por AD más BD. Y eso es precisamente AB al cuadrado. Por lo tanto, BC cuadrado más CA cuadrado es igual a AB al cuadrado. Entonces quiere decir que se puede utilizar la semejanza de triángulos para poder demostrar
lo que es el teorema de Pitágoras, y justamente a eso se refiere, ¿verdad? Bien, entonces, existen estos ejercicios haciendo uso de recortes con los cuales se puede verificar lo que es el teorema de Pitágoras. Para ello usted va a necesitar pues hacer esos recortes siguiendo los pasos que menciona allí, y entonces al hacer los recortes usted los va uniendo de tal manera y va trazando lo que le pide ahí de tal manera que se va a cumplir lo que es el teorema de Pitágoras, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, de esa manera usted va a comprobar que ciertamente este teorema se cumple para todos los triángulos rectángulos.